Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com. Con nosotros la socióloga Teresa Herrera. Buen día, bienvenida, Teresa. Buen día, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás, querido? Bien, bien, muy contento y muy ilusionado de la charla que vamos a tener, porque arriba de la mesa hay un montón de asuntos. La pucha, ¿no? Yo pensaba ya algunas declaraciones que en su momento hizo el cardenal Sturla, algunas omisiones, según el discurso de ustedes, en las que incurrió una charla posterior entre la Red Uruguaya, ¿no? Sí, Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual. Y en ese contexto que ya daba bastante, hubo declaraciones del obispo de Minas, ¿no es cierto? Sí, en realidad infelices e inoportunas, porque cuando, no sé, creo que innecesarias, pero bueno, la iglesia es así, que además sabemos que cada obispo es independiente de lo que dice. Por supuesto que la posición sobre el aborto sabemos que hay confrontación, ¿no? Y, obviamente no es la misma la posición que tenemos nosotras como Red que la posición que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Esto nació en el marco de una muy buena noticia que tiene que ver con que Uruguay alcanzó su mínimo histórico. Exactamente. En mortalidad infantil. En mortalidad infantil. Yo qué sé, ¿no? En otros contextos sé que es una ingenuidad de mi parte. Sí. Deberíamos salir todos a 18 de julio diciendo Uruguay nomás, ¿no? Sí, claro, exacto. Aún exigiéndonos que para el año que viene todavía ese guarismo tiene que bajar, y así sucesivamente por el resto de la historia, ¿no? Sí, claro, pero a veces me parece que somos un poco perezosos, porque creemos que eso sería ponernos de un lugar o de otro de la perspectiva política partidaria. Y yo creo que eso es un error. Es un error. Yo creo que los logros, y sobre todo de este tipo, hay que festejarlos. Porque además, y hay que apoyarlos. Y forma parte de otro análisis, ¿no? Sí. Porque además, si eso ocurre, es porque, ni hablar que los gobernantes tienen una responsabilidad, pero en todo caso es un mérito de la República toda desde la perspectiva histórica. Por supuesto. Por lo tanto, sí. No deberíamos tener pereza en... No, además hay cosas que tienen que ver con políticas de Estado que en realidad no son patrimonio de los partidos políticos. Si esto es posible, o por lo menos en exclusiva de exactamente, los partidos, si esto es posible hoy es porque además también hubo toda una trayectoria más allá del esfuerzo que puede haber puesto específicamente el Frente Amplio en los últimos años, pero sin duda, digo, si partís de un sistema de salud que comparativamente con otros países de América Latina es un ejemplo, más allá de todas las críticas que uno le pueda hacer, entonces en realidad sin duda que es algo para festejar, algo tan importante y sensible como la vida de los niños, en un país donde además nacen tan pocos niños, en un país donde la mayoría de los niños nacen en hogares con necesidades básicas insatisfechas. En todo ese contexto, que aunque el país logre aumentar la cantidad de niños nacidos vivos, es una muy buena noticia y no tiene absolutamente nada que ver con el aborto. Y en ese contexto hubo comentarios del obispo de Minas a propósito de unir ese dato con el número de abortos legales, ¿no? Sí, claro, y dijo que bueno, que los niños que no habían nacido, además lo usó términos hasta, yo diría, como con golpes bajos, ¿no? Los uruguayitos que no nacieron. Y en realidad yo me pregunto, más allá de todo, ¿no? Primero, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque claro, dentro de los datos estadísticos del Ministerio estaba también la cantidad de abortos legales que se habían hecho. En primer lugar, digo, no sabemos si a lo mejor hace 10 años atrás o 20 años atrás eran muchos más, porque era clandestino. También teníamos una mortalidad materna mucho más alta justamente por ese tipo de temas. Y además yo digo, a ver, ¿qué necesidad de tener un hijo en un contexto en el cual no se desea tener? Es un niño que ya viene con un hándicap
al mundo, si es que se lo va a tener. Y además también una cosa que nos molesta mucho, que se lo dijimos al cardenal en la reunión, ¿no? Se lo dijo una compañera mía que es católica justamente, ¿no? Todo este tema además de como la señalización y la culpabilización de la mujer cuando ocurre el aborto, ¿no? Y el señor que estaba en esto, que en el 90% de los casos se borra, y esa es una de las principales causales de la decisión, claro, de la decisión de la mujer. Ese varón que en muchos casos dice, ay, ¿por qué no te cuidaste? Como si obviamente la responsabilidad del embarazo fuera solo de las mujeres. También se puede decir, a propósito de lo que tú decís, y volviendo a aquel caso sonado, con una decisión de una jueza, que cuando el varón va... y la mujer no quería, y te acuerdas que la jueza aquí intentó, entre comillas, obligar a la mujer a que continuara su embarazo, podríamos decir que luce potencialmente contradictorio tu reclamo, porque acá es un varón que insiste en que el embarazo continúe. No, claro, yo no estoy diciendo que el embarazo tenga que continuar, yo estoy diciendo que, primero, que el aborto no es la primera opción, sino la última. Es decir, las mujeres no usan el aborto como método anticonceptivo. Una mujer que decide abortar no lo hace alegremente, sino que lo hace porque fallaron otros medios, porque hubo alguna... por una serie, es decir, no es la elección, es la última opción. Pero además, esa mujer... Esto que tú decís, que, yo soy varón, pero no me cuesta nada entenderlo. Es más, te diría, lo entiendo como casi como hijo del sentido común. Claro, ¿verdad? Claro. Yo siento que a veces incluso hasta esto es cuestionado, ¿no? Claro. Se genera la idea de que la mujer alegremente va de... groserío. Pero no groserío mucho más que como se grosería habitualmente. No, claro. De clínica en clínica, casi en un raíz deportivo. No, para nada. Para cualquier mujer es un trauma el aborto. Entonces, no tiene sentido. Es decir, insisto, es el último recurso. Y insisto, este señor que está detrás, al costado o donde sea, también tiene responsabilidad en esa decisión de terminar ese proceso. Pues no en vano tenemos un solo caso, que fue este que tú estás mencionando, ¿no? Y además, por supuesto, nosotras somos partidarias del derecho de la mujer a decidir, porque después de todo, la que lleva adelante el embarazo, la que tiene el hijo en su cuerpo, y la que en definitiva, y acá las estadísticas me apoyan, nosotros vivimos en un país donde, y esto también nos mete en la discusión que tuvimos con Sturla y con su planteo sobre la familia, hay una inmensa cantidad de familias monomarentales en el país, mal llamadas monoparentales. ¿Por qué mal llamadas monoparentales? Porque el 90% y pico de los hogares donde hay un adulto responsable y niños son las mujeres las que están al frente de esto. Entonces, es muy fácil señalar con el dedo a una mujer cuando aborta. Lástima que no se señala con el dedo al 60% de varones que se han ido y son deudores alimentarios. Lástima que no se señala con el dedo a ese varón omiso a los deberes de la patria potestad cuando un gurí delinque. Tú dices que sobre estos temas hay una mirada hemipléjica, hipócrita, severa con una parte y condescendiente con la otra. Esto es la perspectiva de género, que no es ideología de género. Esto es la perspectiva de género. Esto es decir, ¿por qué las mujeres tenemos que ser las responsables únicas? En ese contexto puede entenderse también algunos comentarios que se han hecho acerca de que, a propósito de las tragedias increíbles que tuvieron como protagonista a este individuo pastorino, al que le llamaban Kiki, la idea de que cuando perpetra el horrendo crimen que todos vimos una y otra vez, hasta que la propia familia intentó poner un freno. Yo digo, qué vergüenza que la familia haya tenido que hacerlo. ¿Qué nos pasa a nosotros que necesitamos que alguien, no? Pero bueno, en fin, cada uno sabe. Hay gente que lo alentaba pensando que con eso conseguía 4 votos más, ¿no? Pero allá cada uno, ¿no? En todo caso, también apareció arriba de la mesa la idea que no nos olvidemos, incluso una acción de la fiscal el día anterior, curiosamente, paradójicamente, trágicamente, que decía, a este individuo lo estamos buscando porque mató a su mujer,
a la madre de su hijo y no hemos podido, la policía no ha podido localizarlo, y es un hombre que se mueve en un círculo muy reducido, que no puede ser, según uno podía desprender del comentario de la fiscal, tan difícil de atrapar, ¿no? Con lo que se generaron dos cosas gravísimas. Primero, una muerte evitable, porque si se hubiera capturado el viernes, el sábado no mataba. Por supuesto. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero hay que decirlo en esos términos. Y segundo, la idea de que como en definitiva mató a la mujer de él, que debe ser una pichi igual que él, una mujer, y entonces bueno. Todo ese razonamiento lo hice yo estos días cuando se me preguntó sobre el tema, y es tal cual, coincido plenamente, porque en el fondo hay muertas de primera y muertas de segunda. Como hay muertos de primera y muertos de segunda. Vamos a la pausa, y me gustaría que nos cuentes cómo fue y en qué términos y con qué tono se realizó la reunión esta con el cardenal Sturla, ¿sí? Gracias. Estamos poniendo La Mañana en Camino, está Teresa Herrera con nosotros. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos conversando con Teresa Herrera. Ella es, bueno, ustedes saben, ella es feminista, está bien que lo diga así, ¿verdad? Perfectamente. ¿Lo sos? Y a mucha honra. ¿Está bien que yo diga que soy feminista? También. Bien. Podés decirlo tranquilamente. En la medida que ser feminista para mí es que las personas tengamos todos los mismos derechos. Exactamente, la gente tiene una gran confusión. Sí. Es decir, lo contrario de machista es hembrista y no feminista. Perfecto. Bien, sí, muchas veces se identifica como sinónimos feminista como hembrista, ¿no? Claro, exactamente. Son cosas bien diferentes. ¿No? Bien diferentes. Se reunieron con Daniel Sturla, ¿verdad? La reunión ocurrió hace 3 días. ¿3, no? Sí, ya 3 días. Antes de ayer. Y a mí me gustaría contextualizar por qué se dio esa reunión, en qué contexto, y cuáles fueron los resultados de esa charla, que me imagino que la charla en sí misma habrá sido rica, interesante. Bueno, el cardenal hace un evento, o la iglesia organiza un evento que es un rosario de la familia en la Rambla en el mes de diciembre, y hace algunas declaraciones un tanto infelices, ¿no? A raíz de las cuales, casi antes de que yo las escuchara, ya los periodistas estaban llamando para ver cuál era la opinión que tenía yo y otras compañeras a las cuales también llamaron sobre estos temas. Bueno, por supuesto mi actitud fue muy crítica, porque él, por lo que salía en la prensa además, después él matizó algunas de estas cosas en la reunión, pero culpabilizaba a las feministas de la destrucción de la familia. Habló en contra por supuesto, del aborto, en contra de una serie de cosas, pero sobre todo esto de las feministas, destrucción de la familia, hablar de la ideología de género, que es algo que en realidad viene bajando en América Latina, este tema peyorativo de la ideología de género, muy haciéndole el juego, lamentablemente, a lo que son las iglesias evangélicas retrógradas, que son quienes han creado todo esto de la ideología de género, ¿no? La ideología de género, en nuestro punto de vista, no existe. Hay una perspectiva de género, una lectura desde lo que es las inequidades de género, pero no hay una ideología de género. Pero bueno, nos acusa de haber creado las distintas la clasificación de las distintas orientaciones sexuales. Y entonces, a partir de ahí, por decir 2 o 3 puntos fundamentales que yo respondo, la primera de ellas es que las orientaciones sexuales fueron creadas por el informe 15 y en 1948. O sea que en realidad corresponde a la ciencia de la sexología y no al movimiento feminista, su clasificación, que en todo caso el movimiento feminista puede aceptarlo o no aceptarlo, tomarlo o no tomarlo. La perspectiva de género, por supuesto, que implica reconocer que hay distintas orientaciones sexuales y que las identidades de género no siempre coinciden con las orientaciones sexuales. Pero ese es otro tema. Pero en realidad yo diría que lo del aborto es conocido, no nos sorprendió, pero lo que más realmente nos indignó fue que nos parecía que uno no podía hablar de familia en Uruguay y no hacer el más mínimo comentario, ni la más mínima alusión a los femicidios y los infanticidios que ocurren en este país.
puertas adentro. Acá hagamos un punto, porque a todo esto te puedo decir, perfecto, aún dando por buenas, concluyentes y gráficas todo este tipo de observaciones que vos haces, también se podría decir, bueno, Teresa, bueno, Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual, bueno, feministas en general, quien habló es una persona que tiene cierta autoridad en el marco de una institución que no deja de ser una institución de carácter privado, ¿no? La iglesia. Sí. Y por lo tanto, yo qué sé, puede... Y dice cosas sobre lo que quiere de su perspectiva, y a nadie más que a sus propios, los seguidores de esa institución, debería rendirles cuentas. ¿Se entiende? No es un gobernante, no es una agencia estatal, no es un organismo internacional. Pero, a ver, yo tengo, siempre digo en broma, tengo un oscuro pasado católico y demócrata cristiano. Y a mí me enseñaron que la compasión y la protección de las víctimas era uno de los virtudes más importantes y uno de los cometidos más importantes de la Iglesia. Entonces es una contradicción en cuanto a lo que es el discurso de una institución que habla de una familia, habla de que, bueno, de que hay atentados contra esa familia, y se rifa las muertes concretas. Uh-huh. Es decir, entonces ahí hay algo que es incomprensible. Es incomprensible ya no solo desde el punto de vista de la Iglesia, a la cual debería tener una actitud mucho más compasiva y comprometida con este tema, que nos consta que a nivel no de la jerarquía, pero sí a nivel digamos, de la gente que trabaja concretamente con la gente, hay mucho trabajo y hay mucho compromiso con este tema, pero digo, no puede haber un discurso en torno a una familia en Uruguay, a la trayectoria familiares en Uruguay, y obviar que el año pasado se mataron 30 mujeres. Y cuando ustedes se lo dijeron a Sturla, ¿qué les dijo, Teresa? Bueno, Sturla nos reconoció su omisión. ¿Cómo fue la reunión y cómo se dio? ¿Quién la ¿Cómo pidió? se dio la reunión? A los 3 días de que empiezan estos comentarios, yo recibo un llamado de Cecilia Barlocchi, yo soy un desastre para los nombres, pero de la responsable de comunicación de la Iglesia Católica. Una persona, una profesional, además de la comunicación, muy, muy agradable, que me plantea que el cardenal le gustaría tener una reunión conmigo, a raíz de estos entredichos. Y yo le contesto que yo no tengo ningún inconveniente en reunirme con el cardenal, pero que a mí me parece que sería mucho más rico, mucho más productivo, mucho más interesante, una reunión de institución a institución, o sea, una reunión entre la Iglesia Católica y la Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual. No es Sturla Herrera, digamos. No es Sturla Herrera, no era un diálogo personal, me parece, lo que había que mantener. Ella me dice que bueno, que interesante, que bueno, que cómo se seguiría en esto. Yo le digo, bueno, pero esta es mi primera reacción ante tu llamado. Dame unos días, yo necesito consultar con mis compañeras de la red, por lo menos con la coordinación ampliada. La red, es una institución de segundo grado, es decir, es una institución de instituciones, ¿no? De organizaciones. Somos más de 30 organizaciones de todo el país. A ver cómo, porque esa es mi opinión, pero tengo que ver Bueno, permitime decir, viendo la narración de los hechos, que luce proactiva, que luce inteligente y además, ¿por qué no?, corajuda la decisión del propio cardenal, ¿no? Yo digo algo que molestó a otro, te diría más, mirá, usando tu pasado, que luce cristiana. Claro. En el sentido, yo dije algo que pudo lastimar o incomodar a otro, bueno, mi obligación es preguntarle a ese otro en qué me pudo haber equivocado. Exactamente, yo que no formo de ninguna de esas dos instituciones. No, pero fue de recibo, y de ahí también a mí me pareció que bueno, que no tenía mucho valor una reunión personal entre... También, porque además yo, a pesar de que me adjudican a veces presidencias que no existen ni siquiera, porque la red no tiene presidente ni presidentas, sino cocoordinadoras, y yo soy la vocera apenas de la red, en algún momento fui una de las cocoordinadoras, me parecía que era mucho más rico ese diálogo colectivo, ¿no? Desde ya. Bueno, y finalmente armamos una delegación que además la armamos ecuménica, es decir,
Yo, como decía, tengo un oscuro pasado demócrata cristiano y católico, pero ahora soy agnóstica. Fue una compañera que es una de las co-coordinadoras, que es católica, practicante. Fue una compañera que es pastora de la iglesia valdense, que vino especialmente de Colonia para esta reunión, y otra compañera, una de las fundadoras de la red, que es judía. Es decir, la idea era... Bien. Todas integrantes de la red. Todas integrantes de organizaciones de la red, y para mostrar un poco el crisol, porque digo, aún dentro de la propia red hay organizaciones como Juventud para Cristo, que son organizaciones católicas. La red tiene una variedad, digamos, de multiplicidad de miradas. Digo, lo que compartimos, y gracias a eso podemos trabajar todos juntos, es un objetivo de derechos humanos, que es lo que nos guía, ¿no? Justo alguien me había preguntado antes, sí, si Mujeres de Negro está en la red. Está en la red. Mujeres de Negro es una de las organizaciones integrantes de la red. Incluso muchas veces en broma decimos que es nuestro brazo armado, ¿no? Es decir, en broma, por supuesto, claro, porque nosotros somos pacifistas, digo, no hay cosas... ¿MISU está en la red? No. No. ¿Pero es una organización feminista también, podríamos decir? Sí, claro, pero lo que pasa es que las organizaciones que están en la red son organizaciones que se dedican a trabajar en contra de la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Su cometido principal es ese, ya sea desde la investigación, desde la atención, desde la denuncia, desde la protección, etcétera. MISU es una organización que se dedica a temáticas que tienen que ver con la mujer, con la salud sexual y reproductiva, etcétera, pero su cometido esencial no es el tema de la violencia. Entonces, ¿se produce ese diálogo? Se produce ese diálogo. ¿El cardenal admite que omitió y que fue un error? Entonces... El cardenal dice que, bueno, que sí, que probablemente la Iglesia como jerarquía, más allá de su trabajo concreto y directo con víctimas, probablemente no hace declaraciones públicas condenatorias fuertes sobre estos temas, lo cual es perfectamente constatable. Digo, uno puede mirar los 2 últimos años y ver si ha habido una declaración de la Iglesia Católica condenando algún femicidio o condenando las horribles muertes de niños y niñas que hubo en los últimos años, en los últimos 2 años. No hay ninguna. Y no la hay porque por una, llamémosle, inexplicable omisión, o porque es un tema que se aborda tanto en tantos lugares que la Iglesia, aunque está tan cerca, estoy manejando hipótesis, no lo vio y entonces lo enmarca dentro de un error, o porque no es tarea de la Iglesia hacer un comentario al respecto. Él ha dicho que él ha condenado todas las formas de violencia. Y que bueno, pero que reconoce que capaz que tiene que ser más específico en esto que tiene que ver con... Y reconoció además que esa omisión que nosotros le reprochamos en esa homilía del Día del Rosario de la Familia había sido una omisión. Y ese otro, ¿no?, asunto que ustedes, casi te diría en forma histórica, le reprochan a distintos voceros de la Iglesia Católica, en el sentido de que la idea, el paradigma de la familia, como en algún momento de la historia de la humanidad la concebimos, un pequeño momento de la historia, también digámoslo, ¿no? Papá, mamá y los nenitos. A veces creemos que el papá, la mamá, la nena y el nene es de toda la vida. Y más bien, si vemos la trayectoria del hombre arriba de la tierra, del ser humano arriba de la tierra, por supuesto, vamos a ver que ocurrió solo en un tramo muy pequeñito. Exactamente. ¿no? Bueno, pero para seguir el desarrollo, la idea de que eso se empezó a deteriorar por obra y acción, entre otros, de la ideología de género y de la lucha de las feministas. Y bueno, ahí hubo mucha discusión al respecto, porque nosotros le dijimos que no era así, que en realidad hay procesos históricos y sociales que están muy por encima de lo que pueden haber sido las luchas feministas o todo lo demás. Primero porque durante muchos años las luchas feministas se circunscribieron a que las mujeres pudiéramos votar, a que las mujeres pudiéramos participar de la vida pública, pudiéramos manejar nuestro dinero, pudiéramos trabajar, pudiéramos estudiar, ¿no? Es decir, bueno, eso que tiene que ver con las constituciones familiares no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, la constitución de las familias y los procesos que se han dado en las constituciones de las familias en el mundo de hoy son multicausales. Es imposible pensar hoy en día... Yo podría tomar a Bauman y decir, bueno, este mundo líquido, ¿verdad?, donde todo efímero, todo fragmentario. También podría decir, bueno, ¿qué pasa
en ese atentado, entre comillas, ¿no?, a esas familias o esa estructura familiar. Yo hace un rato te decía, bueno, a ver, ¿somos las feministas o son los varones que no asumen sus compromisos? Porque los hogares monomarentales son... las nuevas realidades. Claro, ¿no? los hogares monomarentales, son las mujeres haciéndose cargo de los hijos y los varones borrándose de esa situación. La gente que hoy en día elige no tener familia, vivir solo y sola, cada vez más, en todas partes del mundo. Sí, incluso la decisión de capas medias y para arriba. De no tener hijos, por ejemplo. O de hacerlo después de largo rato. Porque además ahora, claro, la tecnología médica te facilita. Te permite, claro, ¿viste? Yo tengo dos sobrinos, una sobrina que nació cuando mi cuñada tenía 44 años y un sobrino que nació cuando mi cuñada tenía 46. Claro. Es decir... Y desde ese, bueno, acá arriba de la mesa hay un asunto que, y yo advierto que los cambios, esto como título, como respuesta final para próximos encuentros, Teresa, porque yo siento que siempre vamos, cuando analizamos estos temas, lo digo convencido y también un poco en forma autocrítica, porque yo mismo me siento, hago un esfuerzo explícito de que no siempre ocurra, pero no siempre lo logro, que abordamos estos temas desde la perspectiva de la noticia, ¿no es cierto? Claro. Mataron a tal, o pim pum, o estuvo en la marcha que se desmadraron 4, claro, y nunca tenemos el tiempo, claro, para eso está la gente que estudia, para eso está la academia, pero yo creo que los medios podemos contribuir para abordar los asuntos de la perspectiva más histórica, con los aportes de la antropología, de la sociología, ¿verdad? Para entender que a veces lo que reclamamos es una utopía regresiva que quizás nunca existió, tal como la añoramos, ¿no? Además, porque digo, el libro, como digo yo, el libro de lectura de la escuela, ¿no?, de la escuela primaria, donde estaba papá, mamá y los nenitos, digo, y también en esa época, ¿a cuántas familias respondía? O capaz que había una formalidad de eso, pero se hablaba de una dentro de esa, era muy disfuncional, ¿no? Y el señor tenía 4 cuadras más allá otra casa, probablemente, sí. y bueno, y la violencia doméstica no era tal, porque en definitiva el señor tenía derecho a pegarle, claro, entonces, o sea, a ver, digo, en invierno las mujeres compraban en la feria con lentes oscuros. Claro, ¿no? Entonces no veamos no veamos los vasos solo medio vacíos. También veamos, claro, los vasos medio llenos. Y todavía sigue hasta el día de hoy. Todavía hasta el día de hoy se sigue pensando que las muertes de las mujeres son inevitables porque son problemas privados. Y lugares como en el interior, digo, donde después de pegarle 4 balazos a una mujer, el resto del entorno dice, bueno, pero ella le era infiel, ¿viste? Así que, bueno, entonces, digo, vamos a tener que desaprender mucha cosa como para poder ir a la etiología de estos temas, porque las causalidades de esto tienen que ver con una cultura machista y patriarcal que tenemos todos y todas arraigados. Que nos interpela a todos. Y lo tenemos todos arraigados. ¿Viste? Nos hemos vuelto expertos en sacar la pata del lazo. Sí. Esto no me pertenece, este no es mi problema. No, yo no tengo nada que ver. Yo lo contaba ayer, ayer lo contaba en Canal 12 que cuando que tuvimos una experiencia muy conmovedora cuando se hizo el 25 de noviembre, el disparate ese de elegir el 25 de noviembre para hacer los 100 años de la comparsita, entonces nosotras pedimos hacer la proclama que leímos en el Estadio Centenario, ¿no? Y fue una cosa muy conmovedora porque realmente la receptividad de la gente fue impresionante, el minuto de silencio fue conmovedor, los aplausos fue toda una experiencia muy buena. Pero por otro lado, previo a eso, mientras estábamos esperando y entre otras cosas negociando con productores y productoras también, digo, que bueno, que no, que ya pasó el tiempo, que esto, que lo otro, que casi ni salimos al aire, en todo ese proceso, además en un momento pasa un señor conocido, joven, que va a la VIP, o sea que no era no voy a decir el nombre, ya no me interesa el cuento. Y ¿Estás dudando si decirlo? No. Además yo creo que ni lo sé. Bien. Es cara conocida, pero ni siquiera creo que me pones en un apuro. Yo que nunca sé los nombres de la gente. Entonces,
pasa al lado nuestro, nos mira y dice, red, no sé qué, mucha suerte. Y se va. Y mi compañera Cleide dice, y claro, para él es un problema nuestro. Él no tiene nada que ver. Aunque haya sido buena la intención, ¿verdad? Seguramente no nos lo dijo desde Totalmente. el lugar Claro. Pero claro. Pero Bueno. claro, pero que tengan mucha suerte. Eso Bueno. fue, que tengan mucha suerte. Bueno, Sí, claro. acabas de dar para mí en la clave de la diferencia de ver el mundo. Hay un montón de personas que piensan que los problemas del mundo no le pertenecen y no tienen ninguna responsabilidad. Exactamente. Y habemos otros que nos hacemos cargo de todo, en el Sí. sentido que formamos Sí. parte de un Sí, colectivo. claro. La alegría nunca es propia, el dolor nunca es ajeno para algunos de nosotros. Exactamente. Pero bueno, ¿Qué vamos a hagamos hacer? un aporte. Gracias, Teresa. Por Lo que no ha favor. cambiado es el reloj. Y me dice, ya tenemos que Que irnos. tenemos que mirar. Me gusta siempre hablar mucho contigo. A mí Bienvenida, también contigo, querido, y es un placer y bueno, y otra vez, la seguiremos. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com